Soy Alexa Rose. En Alemania era Alice. Al venir al Perú cambié mi nombre. Me cambiaron el nombre porque pensaban que era Alex hombre, entonces me cambiaron a Alexa. Lo hice con el juez. Bueno, mis primeros recuerdos son en el colegio primaria. ¿En qué año naciste? En el 1925. En Aachen. En Aachen. Aquisgrán. Aquisgrán, o Aix-la-Chapelle. Y tengo muy pocos recuerdos de esa época. Después, cuando ya terminé primaria, eran 4 años de primaria, me pusieron a un colegio de alto vuelo, que iban los que iban a estudiar después una carrera. Era un colegio privado muy selecto. Y éramos en el salón 3 judías y una no aria, que la mamá era católica y el papá era judía, pero contaba como judía, pero no se juntaba tampoco con nosotros. Siempre estábamos las 3 solas. Ya había mucho antisemitismo y los judíos eran mal vistos y parábamos. Nunca me invitaron a una casa de no judíos. No, simplemente nos evitaban. Desde que estabas en la primaria. No, media. En secundaria. ¿Juntabas con estas amigas que eran judías? Nada más. Eran tus amigas. Nada más. Y nunca nos invitaban a un cumpleaños. Hitler estaba y hablaba pestes de los judíos. Después en todas las bodegas decía judíos prohibidos. En el tranvía decía judíos prohibidos. En los cinemas. No podíamos ir a ningún sitio. Viajábamos mucho, íbamos a Bélgica a almorzar, porque era media hora. Sí, inclusive una vez caminamos a Bélgica, era bien cerca. En carro eran 10 minutos. Y podíamos salir con 10 marcos nomás, que alcanzaba con las justas. No se podía llevar más por persona que $10. Esa época fue difícil, porque teníamos un profesor que nos hacía en la mañana decir Heil Hitler, y nosotros no sabíamos qué hacer, teníamos que decirlo también. Pero yo me escondía atrás de otra para no decirlo. Era mucha presión. Después, en todas partes decía no judíos, entonces cuando iban a la piscina, era municipal, nos dejaban en el colegio. Ustedes no pueden ir, nos decían a las 3. Cuando iban a un paseo, ustedes no pueden ir. Y era un colegio carísimo. El día 9 de noviembre, en pleno invierno, parece que les dijeron por televisión que las judías ya no podían ir a colegios alemanes. Pero yo había ido porque no escuchamos radio. No queríamos escuchar. Y mis compañeras no habían venido. Y los profesores venían uno por uno a guaitar si me miraban a mí. Entonces me di cuenta que algo pasaba y agarré y me fui corriendo a mi casa, dejando mi abrigo, dejando todo. Mi papá tenía una fábrica en sociedad con un hermano, con su hermano Julio, tenía una fábrica de casimir y vendían en toda Alemania. Y tenían fábrica y tenían oficina. Y en esa época teníamos carro, quiere decir que estábamos bien, pero los años en el colegio fueron muy difíciles. Solamente sábado y domingo íbamos con amigos a Bélgica o a Holanda. Estaba a la frontera de Bélgica a 20 minutos y la de Holanda a media hora. Y ahí podíamos entrar a restaurantes y comíamos con los 10 marcos. Teníamos que cuidarnos qué comer porque no alcanzaba la plata. Y el día 9 de noviembre yo fui al colegio y pasé por una tienda de dueños judíos de colchones, de camas. Estaban todos en la pista y las lunas rotas. Yo no sabía qué pasaba. Y al fondo veía humo negro, sabía que había un incendio. Pero ¿qué me iba a imaginar que era la sinagoga que la habían encendido? Ese día en la tarde fuimos a la casa de la abuela y la empleada llamó a decir que el Gestapo había llevado a mi papá.
Habían llevado todos los hombres mayores de 18 años y los llevaron a Buchenwald, al campo de concentración. Después de un mes, mi mamá conmigo fue al Gestapo y dijo que había parado las máquinas. Dijo que no podía hacer trabajar porque no sabía cómo hacer, que mi papá tenía que venir. Entonces mi mamá fue al Gestapo a decir eso y soltaron a mi papá. Y él tuvo que firmar que dentro de un mes vuelve a Buchenwald. Como vivíamos en la frontera, ahí mismo hicieron planes de fugar. Pero ¿cómo se fugaban? No podían, con 10 marcos. Entonces mi tío se encontró con mi papá en el bosque, que un holandés los llevó, cobraba 1000 marcos por persona, y mi papá entregó los 4 pasaportes, el de ellos, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y mi tío fue a todas las embajadas y consulados en Ámsterdam y no pudo conseguir visa para nosotros. Se fue a París también a todas las embajadas y llegó a la peruana y ahí consiguió visa. ¿Cómo fue que la consiguió? No quiero dar detalles. Ok. Pero le dieron visa. Consiguió visa. Consiguió. Consiguió visa, ya sabes cómo, ¿no? Yeah. Y la casa... Mi papá regresó de Buchenwald, parecía un esqueleto. No había comido en un mes, solamente agua y... No sé de qué se alimentaron. Fue terrible verlo. Nos permitieron llevar nuestros muebles, pero no comprar nada. No podían hacer uso de su plata en el banco, estaba prohibido sacar plata. Estábamos completamente, ¿cómo decirlo?, aislados. Pero seguían en Alemania en ese momento. Sí, en Alemania. Y preparamos la salida de Alemania, que yo sé muy poco porque mis padres no nos contaban. Era tan difícil que trataran de evitar que nosotros escuchábamos. Pudimos llevar nuestros muebles y vinieron 2 de la Gestapo a ver qué cosa empacábamos y lo sellaron para que no vaya plata. Bueno, con la visa peruana, la compañía de viaje tenía los ingleses tenían una deuda con la compañía de viajes que usábamos y consiguieron 3 pasajes en primera clase al Perú. ¿De dónde salía? Salimos de La Rochelle, París, pero primero nos llevaron por los bosques a Bélgica. De Bélgica tomamos un tren a París. Ya estuvimos 2 días en casa de un primo lejano porque plata no había. Nos embarcamos en La Rochelle, París, y llegamos al Perú sin saber una palabra. Acá, gente de la colectividad ayudaron a que entremos. En esa época los barcos no venían al dique, sino en lanchas se desembarcaba. Llegamos en la Reina del Pacífico, el barco se llamaba Reina del Pacífico. Pero mis padres estaban muy preocupados porque ¿qué iban a hacer? No teníamos plata. El tío mandó algo de plata, pero no. Estuvimos una noche en un hotelucho de 4ª categoría. ¿Te puedo interrumpir? Dijiste que consiguieron 3 pasajes. 4 pasajes. 4 pasajes. Vinieron los 4 juntos. Los 4. Okay. Y mi papá al poco tiempo consiguió, porque era técnico textil, consiguió un trabajo en una fábrica. Y a mí me pusieron en el Lima High School porque no sabía ni castellano ni inglés, ni una palabra. Estuve sentada 3 meses sin entender nada. Y a los 3 meses hablaba los 2 idiomas. ¿Tú tenías 14 años? 14 años. ¿Qué año es? 39. ¿Qué te pareció Lima? Cuando llegaste? Bueno, el primer recuerdo tengo en el terremoto en el año 40.
un terremoto terrible. Me pusieron al Lima High School y ahí fue el terremoto, que se nos rompió todo, la losa y todo. Yo no sabía lo que era terremoto, no sabía ni lo que era temblor. Y dormimos 2 noches en el Campo de Marte, en una carpa que tenían vecinos. Eran los Capari que tenían, pero no dormimos en toda la noche porque la muchacha rezaba en alta voz el Padre Nuestro, porque en la iglesia habían dicho que va a haber otro terremoto. Después acá me invitaban ahí mismo, todas las chicas, porque era gringa, pues llamaba la atención. Y son mis primeros recuerdos de cumpleaños de chicas, que nunca había entrado a una casa de no judíos, nunca. Y Acá diciendo era un tema, el ser judía acá era... no, normal. Acá me trataron muy bien, a mis padres también, y tenía invitaciones, y empecé a cuidar niños de noche. Me quedaba y también para los sábado y domingo trabajaba cuidando niños, de gente que quería salir en mi casa, tanto en la casa de ellos. Y ahí me gané la plata para pagar el colegio. Eso ya tenía yo 15 años. ¿Y dónde vivían en esa época? En el edificio Jorge Chávez. Éramos los primeros inquilinos, porque acá no querían vivir en edificio por el terremoto, por temblores. Pero para nosotros era normal, porque habíamos vivido en una casa de 4 pisos en Alemania. ¿Y tu hermano también iba al colegio? Mi hermano iba al anglo-peruano. Y ahí aprendí inglés y castellano. Y estaba bien, estaba contenta. Mi papá trabajaba y vivíamos con las justas. ¿En qué trabajaba tu papá? Como un técnico textil en una fábrica. No me acuerdo el nombre. Bueno, ¿Y acá había la 1870, la sinagoga? Sí, había sinagoga, íbamos al templo, todos los viernes en la noche íbamos y caminábamos. Primero estuvimos en una pensión por 3 meses, hasta que alquilamos el edificio Jorge Chávez. ¿Y ahí en la sinagoga conociste? Sí, amigas. Amigas judías. Judías, pero era indiferente si eran judías o no judías. Me invitaban a todos los cumpleaños y hasta hoy día tengo contacto con algunas chicas del colegio. Esa época era muy, muy bonita, muy buena. Y pues no sé más. Háganme preguntas, pues. Ya, ¿y tus padres de dónde eran? Hacia atrás las generaciones habían vivido en Alemania. En Aachen, sí, habían vivido en Aachen, se casaron en Aachen mucho tiempo, sí, toda la familia. Solo se escucha a ella, entonces tú tienes que decir lo que ella está diciendo para poder saber. Ah, ya. ¿No? Mis padres eran tales. Ya, tus padres habían vivido mucho tiempo en Aachen. Vivimos, sí, 2 o 3 generaciones eran de Aachen, no sé nada más. Yo era chica y no se sabía lo que iba a pasar, entonces no tengo memorias exactas. Solamente sé la época del nazismo fue terrible. No podías ni jugar con una chica no judía. Era una represión total. Ahora, ustedes han salido de Alemania un año después de Kristallnacht. El Kristallnacht fue en noviembre y nosotros salimos en junio. O sea, 6 meses después de Kristallnacht. Sí. Pero fue comienzos de la guerra. O sea, fue el año. No, la guerra no. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 40 que empezó la guerra. Y ustedes ya no estaban ahí. Y nuestros muebles llegaron en el último barco. Ese barco fue hundido por los ingleses en el Callao, pero era un día después que bajaron nuestros muebles. Así que tuvimos los muebles y en el edificio Jorge Chávez éramos por meses los únicos inquilinos, porque la gente tenía miedo.
Y el dueño venía con la gente, con los nuevos, con gente a enseñar que cómo se vivía en un edificio. Acá no sabían, no había ni un solo edificio. ¿En qué piso vivían? En el séptimo piso. Séptimo piso del Sí, Jorge Chávez. sí. Y yo caminaba al colegio, era cerca, y mi hermano también, al Anglo, era 2 cuadras. Era un sitio bien central y un sitio muy bien. Era muy bien. Muy bonito en esa Sí. época. Después ya conocí muchachos, salía con muchachos peruanos. Y bueno, tengo pocos recuerdos de esa época. Ya, yo quería preguntar algo más. De lo después. Después ya cuando ya salió del colegio. Sí. Cuéntanos cuando saliste de Lima High School, cuando te graduaste. Yo terminé un día jueves y el día lunes empecé a trabajar en el banco de crédito. El jefe de mi papá me había conseguido un trabajo y trabajé como 4 años en el banco de crédito. ¿Haciendo qué? Secretaria del señor Novak, que era subgerente. El subgerente del Subgerente del banco de crédito en el centro. ¿Y qué hacías en ese trabajo? Escribía cartas inglés y castellano y hacía todas las cosas de mi jefe, las cartas y Cartas a los bancos de afuera. de afuera, en alemán, en inglés. Sí, y después me ofrecieron un de Neisser, iba a ganar el doble. Y no me querían dejar salir del banco de crédito, me ofrecieron más, pero no me ofrecieron lo que me daban en el otro. ¿Y qué cosa era Neisser? Secretaria del gerente. ¿Gerente de qué? De todo. ¿Neisser qué es? ¿Quién Neisser es? era una oficina que importaba cosas eléctricas. Ah, ok. ¿Y te ofrecieron trabajo ahí? Me ofrecieron trabajo con el doble del sueldo, Ya. porque les hacía la correspondencia en alemán, inglés y castellano. Claro. En el colegio nos enseñaron taquigrafía. Yo estudié media comercial y oficial a la vez. Éramos 3 que hacían eso. ¿En el colegio? En el colegio todavía, Como sí. parte de tu secundaria. Sí, estudié comercial, taquigrafía, mecanografía y oficial también. Y eso te servía para tu trabajo. Mi trabajo. Y me dieron muy buena recomendación en el colegio y por eso conseguí el trabajo en el banco de crédito. ¿Y en el colegio eras de las mejores de tu clase? Sí, siempre salía en el honor roll. Del colegio. Sí, siempre. Es que tenía la base de Alemania, que yo en matemáticas sabía mucho. En Alemania era un colegio de alto vuelo para que los que estudian eran para ir después a hacer una carrera, médicos, abogados. Mis padres me pusieron, era carísimo el colegio, pero en Alemania no nos faltaba plata. Y después de trabajar en el BCP, ¿trabajaste donde Neisser? Donde Neisser, ahí me comprometí, en esa época me comprometí. ¿Cómo lo conociste al Zeide, Zuni? En una fiesta de la NOA. En esa época no se llamaba, en esa época se llama AJI, Asociación Judía Israelí o algo así. Okay. ¿A quién conociste? Conocí a que fue mi esposo, que en paz descanse, y salimos 3 años hasta comprometernos y casarnos. ¿Cómo se llamaba? Siseo Fleischmann. Ya. ¿Salieron 3 años? Salimos 3 años y nos casamos. ¿Y qué pasó con tu trabajo? Dejé el trabajo. Él no quiso que siga trabajando, pero me llevó a trabajar con él. Yo trabajé 10 años con él en la oficina. Y dejaba a los chicos, llegó tu mamá, cuando nació tu mamá, la dejaban los mis padres a las 8 de la mañana y la recogía a las 9 de la noche. Trabajábamos duro, pero se hizo plata. ¿Trabajaron dónde? En el Girón Cusco, en Lima, tenía su oficina. ¿Negocio de qué era? De repuestos. El negocio era de repuestos. Pero tú estabas ahí atrás. Yo estaba 10 años trabajé. Y en esa época es que les fue bien. Sí, Hicieron dinero. sí. ¿Y los chicos iban a qué colegio? Los chicos del comienzo, León Pinelo. Primero nació Eva, después de 4 años nació Miki. Y después nos mudamos, vivíamos en Los Pinos en una casa chiquitita. Después nos mudamos a Delepiani. Y era cerca del colegio, pues.
Cuando mi mamá iba al colegio secundario vivían en Delepiani. Primero vivíamos en Los Pinos. Los Pinos. Los primeros años de tu mamá en Los Pinos. Después nos mudamos a Delepiani. Y después nos mudamos, después de años nos mudamos. Después que mi mamá se casó, se mudaron a La Cerdeña. La Cerdeña, sí. Después que se casó. Después que se casó Eva, sí. Okay. Bueno. Sí, cuéntame cómo era tu vida, digamos, cómo era la vida que llevaban tú y el Zeide cuando se casaron los primeros años, que afuera que trabajaban mucho juntos. Juntos trabajamos bastante. Él era muy trabajador, se iba a las 7 de la mañana, yo iba a las 8, 8 y media cuando dejábamos chicos. Ahí aprendí a manejar. Pero teníamos un solo carro, yo lo dejaba en la oficina y me regresaba con el carro. ¿Y cómo era vivir en Lima en esa época? Bueno, éramos 6 o 7 mujeres que manejaban y los taxistas nos señalaban con el dedo y se mataban de risa. Todas las señoras tenían su chofer. Muy pocas mujeres manejaban, ya después empezaron a manejar todas. De esa época no tengo muchos recuerdos, me he olvidado mucho. La primera época en Alemania la recuerdo bien, pero después está medio borroso. Después, cuando terminó la guerra, supimos que a mis 2 abuelas de mucha edad, tenían 90 y tantos años las dos, las mandaron en Sobibor, en campo de concentración. Quizás los mandaron a Auschwitz, pero la Cruz Roja nos avisó que las mataron en Sobibor. No había comunicación con Alemania. O sea, cuando ustedes se vinieron para Perú, ellas se quedaron las 2 abuelas. Vivían en Alemania. Vivían con nosotros en Aachen. ¿Y se quedaron ahí? Se quedaron ahí. No pudimos llevar, no conseguimos visa para allá. Además tenían 90 y tantos años las dos. ¿Y las llevaron a campo de concentración? Las llevaron a campo de concentración. Y ahí murieron las dos. Sí. No tenemos detalles de eso. Cómo las llevaron y todo eso, no tenemos detalles. ¿Pero cómo se enteraron? Por la Cruz Roja mandó un aviso que habían muerto. Eso ya fue después de la guerra. Cuando terminó la guerra, durante la guerra no supimos nada de ellos. No había contacto, no había conexión como hoy día. Hoy día sabes lo que ha pasado en el instante, en el mismo instante que sucede. ¿Y tenían más familia? ¿Tenías primos? Todos murieron, todos fueron muertos por los alemanes. Toda la familia murió, mis primos, mis tíos, todo. No sobrevivió nadie, nadie en absoluto. Pero no sabemos cómo murieron. O sea, de los Rose... No quedó nadie. Solamente los que vinieron al Perú. Nosotros nomás, los 4. A mi tío, que nos consiguió las visas, lo mataron en Ámsterdam. A mi tía también. ¿Tíos Rose? Rose, sí. Tíos Rose. Sí, primo Rose también. Todos murieron, no quedó nadie. ¿Y por el lado de la Oma Julie, había familia también? No había familia, que yo sepa. Tante Dora. Tante Dora, ella se casó con un holandés y por eso se salvó. ¿La Tante Dora qué era? Hermana de mi papá. ¿Hermana de tu papá? Era hermana de mi papá. ¿Hermana del Opa Hugo? Sí. La Tante Dora. Sí. Ella se casó con un holandés. Con un holandés y por eso se salvó. Y del lado de la Oma Julie no había nadie. Ella era única. Ella había tenido 3 hermanos. Los 3 murieron, pero murieron por... Uno estudió abogacía en Köln, en Colonia. Y el día que se graduaron, fueron a un crucero en el Rin y se resfrió, le dio pulmonía fulminante y murió esa misma noche. Y el segundo hermano de mi mamá murió en la guerra del 14. Mi papá murió en la guerra, mi papá peleó en la guerra del 14 y tuvo la Cruz de Hierro de primera y de segunda. Por eso él pensó que nunca le iban a hacer nada a los alemanes porque él era prácticamente un
Un alemán de Alemania. Nunca, sí, otros paisanos salieron de Alemania en los años 36, 37, que ya era terrible vivir, pero él no, él era alemán de Alemania. Nunca pensó. Si no lo hubieran llevado al campo de concentración, no salíamos tampoco. Fue una época muy difícil. Y los recuerdos son muy tristes. Una vida que nadie se puede imaginar. Que no podías comprar una papa. Ningún vecino decía, ¿sabes qué cosa necesitas? Yo te voy a comprar. Nadie. Por eso tengo tanto odio a los alemanes. Yo tengo un odio especial. Cuando oigo hablar alemán me pongo bien nerviosa. Mi papá era técnico textil y tenía una fábrica de casimir. Él tenía una fábrica, sí. Era dueño de una fábrica. Con su hermano que era socio, que se mudó a Ámsterdam. Pero seguía siendo socio y mi papá manejaba el negocio. Era una fábrica. Con 100 obreros. Grande, sí, importante. Y cuando hicimos la reclamación por lo que valía la fábrica, nos dijeron los alemanes acá en la embajada que el dueño había muerto en la guerra con Rusia y que no se podía sacar nada. Pero cuando fuimos a Aachen supimos que era una fábrica de computación en la misma fábrica. Pero nunca conseguimos un centavo de ellos. Claro, pero ¿cómo usaron el tener esta fábrica con la Gestapo para poder...? Mi mamá fue conmigo a la Gestapo y dijo, no puedo hacer trabajar la fábrica, no puedo producir, no puedo pagar. ¿Qué interés tenían la Gestapo en que la fábrica funcione? Fueron a la fábrica y vieron que todo estaba parado. Entonces dieron un mes a mi papá para regresar. Tenía que firmar que él regresaba dentro de un mes a Buchenwald. Y mi papá era alemán de Alemania. Él hubiera vuelto a ir si no salíamos. ¿Pero por qué a los nazis les interesaba o a los alemanes les interesaba que la fábrica funcione? O sea, porque dar trabajo y... Dar trabajo a alemanes. Claro, y no solamente eso, sino también se vendía en Alemania y se exportaba en esa época. Por la plata. Claro. Entonces 100 hombres iban a quedar sin trabajo. Entonces le dieron permiso para que él arregle la fábrica, arregle la maquinaria. Como era técnico, mi papá era contador de profesión y había estudiado inglés y francés por su cuenta, porque cuando él salió de la guerra él tenía 22 años, ya no era para estudiar, no había plata para estudiar. Se puso a trabajar, era autodidacto, él solo estudió contabilidad, inglés y francés, y lo hablaba a la perfección, inglés y francés, y era contador de profesión. A los 22 años ya no puedes entrar a una universidad, no había plata tampoco. Entonces ya, lo regresan a Alemania para que él... Lo regresan del campo de concentración para que él arregle... Para que él arregle y regrese a Buchenwald. Por supuesto, en esa época nos fugamos. Ya, en ese interín es que se fugan. Dentro del mes. Si él firmaba, él era alemán de Alemania, él iba a volver al campo de concentración. Okay. ¿Cuánto tiempo estuvo tu papá en el campo de concentración? Habrá sido 3 o 4 meses. ¿Qué? ¿3 o 4 meses? No recuerdo completamente. ¿Que tu papá estuvo...? Sí, dilo. Ausente. No, que tu papá estuvo ausente en el campo de concentración. Sí. Dilo porque a mí no se me escucha. Ah, ya. No recuerdo bien, pero 3 meses quizás. Que estuvo mi papá... Estuvo mi papá en campo en Buchenwald. Y todos los que estaban con él murieron. ¿Y tu papá te contó algo de esa etapa? No, él había firmado que no va a contar. Y en su lecho de muerte, su doctor, que era el doctor Karl, estaba escribiendo un libro y preguntó a mi papá que le cuente el campo de concentración. Entonces mi papá dijo, yo he firmado que no voy a contar y no voy a contar. Nunca contó lo que pasó en el campo de concentración. Pero vino hecho un esqueleto, regresó. Obviamente que no había comido más que agua y pan, no sé. Nunca contó.
Hasta el final no contó.